Muy bien, entonces ahora veamos las características de la literatura contemporánea. Y dentro de estas características está su punto de vista personal, es decir, en las obras de la literatura contemporánea pues se reflejan los puntos de vista sociales y políticos de sus autores. Estos se muestran a través de los personajes, las conexiones de los eventos y los mensajes socioeconómicos de sus obras. También que usan recursos narrativos innovadores, es decir, rompen con las técnicas narrativas anteriores. La literatura contemporánea usa recursos narrativos vanguardistas como la modificación del tiempo y la presentación del mundo interior de los personajes. También comienza algo que se llama realismo mágico, y es el desarrollo del realismo mágico como técnica narrativa. Representa un gran avance de la literatura contemporánea del siglo XX. Esta revolucionaria técnica está marcada por el profundo carácter social y político. ¿Ok? Después tenemos, dentro de estas características, tenemos que hay obviamente diferentes cuestiones que surgen a través de estas mismas corrientes. Obviamente hay cosas que siguen surgiendo en esta época, pero hay otras que se van modificando, y esta cuestión del realismo mágico pues es una forma también de tratar de comenzar a llamar la atención, de tratar de atraer la atención hacia las cosas que están sucediendo al interior del país, para así poder comenzar a hacer una literatura mucho más nutrida y mucho más con un carácter social, ¿ok? Entonces a eso se refiere este tipo de literatura. Ahora, la literatura contemporánea, bueno, pues tiene muchísimas conexiones con todos los procesos que ya he platicado con ustedes, y también un proceso muy interesante que se da en el siglo XX son los avances tecnológicos, que también forman parte de lo que se escribe. Obviamente se trata pues de estar buscando esa oportunidad de poder expresarse de una forma mucho más completa, mucho más lírica, y trata pues todo estas muestras obviamente pues se van presentando en la literatura contemporánea. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otro aspecto que también quiero hablarles de la literatura contemporánea respecto a sus características es obviamente que la diversidad de textos. Sin duda, el contemporáneo, la forma en la que cada escritor aborda los temas desde su perspectiva es lo que la hace mucho más variada, mucho más nutrida. También estos autores comienzan a hablar sobre diferentes aspectos sociales, y entre ellos, de los textos que más representan a esta época pues se encuentra Cien años de soledad. Si ustedes no lo han leído, es una literatura obligatoria básicamente para quienes están estudiando sobre todo la historia de la literatura. Es un libro que se recomienda mucho cuando estamos estudiando, y retrata muchos aspectos también de la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, obviamente la mayoría de los temas en la literatura contemporánea pues tienen una relación con todos los problemas que están agobiando a nuestro mundo actual, como la globalización, la raza, el género, la desigualdad, el clima, el medio ambiente, las guerras, el terrorismo, y ahora con la pandemia van a surgir nuevas intenciones, nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de poder transmitir una idea. Entonces, pues obviamente dentro de esta extensa lista se pueden encontrar otros temas como la política, la economía, la ética, la moral, la cultura de masas, medios de comunicación, crimen internacional, entre otros. Otra característica de la literatura contemporánea será entonces la influencia de la Segunda Guerra Mundial. Las obras de la literatura contemporánea pues tienden a estar influenciadas por el estilo de vida próspero que siguió a la Segunda Guerra Mundial. En este estilo literario tienen sus raíces en la devastación que la guerra trajo al mundo. Obviamente, imagínate todo lo que sucedió después de la guerra y cómo las personas tuvieron que aprender a vivir con los efectos de la posguerra. Entonces, otra característica es la ficción
no ficción sobrepuestas. En la literatura contemporánea pues se distingue entre ficción y no ficción, pues se puede empezar a entender, y los escritores de ficción se basan en historias de eventos de la vida real e incluso pueden incluir material auténtico. Por otro lado, los escritores de no ficción hacen que las figuras históricas cobren vida al incorporar diálogos y escenas imaginarias. Dentro de los géneros de la literatura contemporánea tenemos el género clásico de ficción, que ese sería el primero, y este género está conformado por cuentos, novelas, obras de teatro, poemas y películas. Todo lo imaginario e inventado se presenta como un espejo de la vida y la experiencia humana de manera concreta y abstracta, ¿no? Entonces se puede distinguir la ficción contemporánea, que va a tener verdades universales y emociones que todo humano puede experimentar y de alguna manera pues da la expresión a las emociones. De igual modo, pues la ficción en la literatura contemporánea es realista, lo que significa que tiene características como que los personajes se comportan de una manera en la que lo harían los lectores, los personajes pues son creíbles, la historia está ambientada en el presente, el entorno de un lugar es real, al menos parece ser real, los eventos son eventos que podrían suceder en la vida real y el diálogo es informal y conversacional, incluye incluso dialectos regionales. La literatura, también otro aspecto de la literatura contemporánea es la literatura de escritores fantasmas. Es decir, que hay muchos libros exitosos que están escritos por personajes fantasmas y también hay novelas fantasmas. Es decir, los autores no tienen nombre y solo las conocen, sus compañeros de género y los editores que las pasan. Entonces hay muchas novelas anónimas, por así decirlo, y muchos autores anónimos, porque se trataba de expresarse libremente sin ningún prejuicio, ¿no? También estaban las novelas gráficas, que solían interpretarse como historieta con una larga narrativa para una audiencia madura, publicada en tapa dura, rústica, y se vendía en las librerías con temas literarios serios y obras de artes sofisticadas. Muy bien, entonces vámonos al tercer video para terminar de hablar sobre la literatura contemporánea.